Las dos grandes revoluciones del pensamiento en la historia de la humanidad se iniciaron contemplando el firmamento. Tanto en el Renacimiento del siglo XV después de Cristo, iniciado por Galileo, Copérnico y Kepler, como la racionalización del universo, conocida como el milagro griego del siglo VI a.C., tuvieron lugar a partir del estudio de los planetas, planetes para los griegos, que quiere decir los errantes, en contraposición a las estrellas, que siempre se movían todas juntas. Estas revoluciones, iniciadas por físicos que intentan comprender el funcionamiento del universo, tendrán una influencia trascendental sobre el pensamiento y creencias de cada época. El Renacimiento del siglo XV será el renacer de la tradición y cultura filosófica que habían iniciado los griegos, continuaron los romanos y se vio interrumpida en la Edad Media. Los presocráticos cambiaron la cosmovisión existente, que se explicaba por la intervención divina, que luego volvería a un teocentrismo, una explicación divina en la Edad Media. El hombre lo que busca es encontrar su lugar en el universo. Los primeros filósofos, con Tales a la cabeza, se plantearon la cuestión de si, a pesar de las apariencias, podía ser que todo, en el fondo, fuese una y la misma realidad, y se esforzaron por averiguar cuál podía ser esta realidad primordial, lo que ellos denominaron el arjé. Pero también se interesarán por la cosmología, por encontrar las leyes que rigen la naturaleza, pero particularmente sobre el cambio y el movimiento existente. Esos ciclos que ellos observaban, ahora intentarán explicarlos. Los griegos, para entender la naturaleza, recurrieron a una vía más orgánica y global. La ciencia moderna emprendió un camino distinto. La técnica y la producción humana se han desarrollado a partir de la mecánica, que expone los modos más sencillos de acción sobre las cosas. Del pensamiento de los presocráticos, en algunos casos, nos han llegado algunos fragmentos, de otros no tenemos ningún texto original. Lo que conocemos de ellos es porque filósofos posteriores, como Aristóteles, tuvieron el escrúpulo de recopilar y exponer sus teorías antes de empezar a tratar un tema que ellos ya hubiesen abordado. Pero también gracias a que en la Edad Media, cuando se reunieron los pensamientos e ideas que eran consideradas heréticas, paradójicamente fueron conservadas. En una primera etapa, la filosofía es fisiológica y cosmológica, ya que se intenta determinar cuál es el elemento primordial a raíz del cual surgen las cosas. Pero las respuestas no salen del marco de la experiencia. Con Heráclito y Parménides, la filosofía adquiere otra profundidad y pasan al plano ontológico, es decir, del ser de las cosas. Esta cuestión del ser de las cosas es brillantemente planteado por Plutarco, quien dice: el barco en el cual volvieron desde Creta Teseo y los jóvenes de Atenas tenía 30 remos, y los atenienses lo conservaron hasta la época de Demetrio de Falero, ya que retiraban las tablas estropeadas y las reemplazaban por unas nuevas y más resistentes. La pregunta que se hacen los filósofos es: si a ese barco en el cual volvió Teseo se le cambia cada una de sus tablas, hasta el último elemento, ¿estamos ante el mismo barco? Y si no es el mismo, ¿cuándo dejó de serlo? ¿Cuando se cambió la primera tabla, la segunda o la última? ¿Y si cada tabla que se quitó del barco viejo fue guardada y luego se construyó otro igual con las tablas originales? ¿Cuál es el barco de Teseo? Y esta pregunta también aplica para el ser humano. A pesar de que todas nuestras células cambian con los años y seguimos siendo los mismos, ¿hay algo que resiste al cambio? Ese es el plano ontológico que se preguntan los filósofos. Los griegos lo que observaban eran el cambio, que se sostenía porque le sigue su opuesto. Con ello aparece la primera idea de lo que posteriormente la ciencia denominará leyes naturales.
De los presocráticos, lo importante no es tanto las ideas en sí que intentarán aportar, sino la actitud que tomarán frente al conocimiento de la realidad, intentando racionalizar el universo, entender el mundo como una relación de causa y efecto, y más aún, que cada filósofo intentará aportar ideas nuevas e innovadoras, intentando superar las ideas anteriores. No existirá el dogma, pero todos partirán de la premisa que para explicar el mundo tienen que prescindir de los dioses y de las fuerzas sobrenaturales, así como de los argumentos irracionales. Los primeros filósofos son los milesios, de la ciudad de Mileto, en las costas de Jonia que baña el Mediterráneo en la actual Turquía. El primer filósofo y físico o protofísico, como ya vimos, fue Tales de Mileto, quien predijo un eclipse solar. Tales, cuyo nombre viene del mar, en griego el mar es Talasa, era un navegante posiblemente rico. Aristóteles cuenta en su Política cómo una vez que, habiendo sido reprochado por su pobreza y su falta de preocupación por los asuntos materiales, previó, gracias a sus conocimientos astronómicos, que habría una próspera cosecha de aceitunas la siguiente temporada. Entonces compró durante el invierno todas las prensas de aceite de Mileto y Quíos, y las alquiló al llegar la época de la recolección, acumulando así una gran fortuna y mostrando así que los filósofos pueden ser ricos si quieren, pero que su ambición es otra. Tales especuló que la Tierra era un disco fino flotando sobre el agua, una idea a la que arribó tal vez observando el firmamento, y fue el primero en preguntarse por el arjé, y pensó que el sustrato de la realidad, el fundamento, a partir del cual se creó todo, es el agua, en virtud de su capacidad de transformación, de pasar a estado gaseoso, líquido o sólido. Ahora, a la pregunta ¿dónde y cuándo fue el comienzo de todo?, todos los griegos contestarían con la misma respuesta: la eternidad. Para los griegos, la eternidad no era algo discutible, no concebían un principio y un fin del universo, de las cosas. Los conocimientos de Tales en geometría probablemente hayan sido importados de Egipto, pero lo importante es que fue el punto de partida de las matemáticas griegas, y a partir de sus axiomas geométricos, Euclides desarrolló la geometría. La geometría quiere decir medición de la Tierra. Pero bien, las ideas de Tales serían refutadas por su propio discípulo, Anaximandro. El arjé para este filósofo no podía ser una sustancia determinada, como el agua, la cual se convierta en otra cosa de la cual no conserve nada. Para él, el arjé debía ser algo indefinido e indeterminado, que podía convertirse en otra cosa en cualquier materia sin violar el principio de no contradicción. A esta sustancia la llamó apeiron, que puede definirse como lo indefinido o indeterminado. Anaximandro sostuvo que el universo nace y muere eternamente. Hay entonces universos sucesivos, generados a partir del apeiron, y que el hombre es materia que se recicla. En Anaximandro trascendió la idea de que todas las cosas surgen de la misma causa, y no por creación de un dios. Para los griegos, los dioses eran seres corporables, tangibles, muchos de los cuales vivían en el monte Olimpo. La idea de homogeneización de causa trasciende en el plano político y religioso, ya que implica que los dioses, reyes y esclavos surgen de un mismo proceso. Se le atribuye también la observación de que el hombre necesita más tiempo para crecer que los animales. Esto probaba que si el hombre hubiese sido siempre tal cual es, no hubiera podido subsistir en la lucha por la existencia, por la supervivencia. Y de ahí la idea que el hombre tenía que descender de un animal más primitivo. Lo que planteó fue la evolución de las especies, idea retomada en el siglo XIX por Charles Darwin. Planteó también que los animales nacieron del agua y que luego se extendieron a la tierra. Para Anaximandro, la forma de la Tierra era un pilar pequeño que flotaba en el espacio y no caía porque no tenía ningún motivo para caer hacia un lado más que hacia el otro.
y como el espacio era infinito, debía haber muchos mundos, muchas tierras, muchos planetas Tierra, muchos soles, estrellas y otras galaxias. Así también sostuvo que las estrellas son círculos de fuego. El tercer de los milesios, de la escuela de Jonia, como se le conoció posteriormente, fue Anaxímenes. Para este filósofo, el arjé tenía que ser un elemento definido. Apeiron implicaba algo indeterminado y por lo tanto algo que no podemos conocer. No se puede conocer lo indefinido o indeterminado. Entonces, lo que propone Anaxímenes es trabajar sobre elementos cognoscibles. Lo que está en disputa es si se puede conocer la naturaleza en sí a pesar de sus apariencias. Frente a la pregunta de si el hombre puede conocer algo verdaderamente en sí, hay dos respuestas. Por un lado están los que dirán que no, y ahí encontramos a los escépticos y a los cínicos. El hombre, su razón y sus sentidos no son suficientes para conocer algo verdaderamente, por lo cual dedicarse a su estudio es una tarea inútil. Pero por otro lado estarán los que digan que sí, y acá habrá dos vertientes. Los empiristas, que dirán que las cosas se pueden conocer tal como son a través de los sentidos. Y por otro lado, los racionalistas, que dirán que nuestros sentidos nos engañan, que percibimos las cosas de forma distorsionada. Por ejemplo, los colores. Creemos que las cosas son de tal color, pero en realidad el color es una propiedad de la luz o es producto de nuestro cerebro, pero la cosa en sí no es de ese color. Entonces, por lo tanto, es la razón la que permite conocer a las cosas tal como son, ya que el universo está configurado de forma racional y a través de la razón podemos explicarlo y entenderlo. Esta cuestión epistemológica la abordaría Kant en el siglo XVIII y lo trataría de forma magistral, diferenciando cuáles juicios pueden ser elaborados por la razón y cuáles por los sentidos. Para Anaxímenes, la Tierra flota en el aire como una hoja. Y como la Tierra está un poco inclinada, hace que los astros se escondan cada día detrás de su plano. El Sol es plano como una hoja también y por lo tanto no es un dios, no es el dios Helios que conduce el Sol en su carro. Además, según Anaxímenes, todos los seres están hechos de la misma materia, la Tierra, los planetas, hombres y dioses. Los griegos tenían una concepción de que los astros, el Sol y la Luna, estaban compuestos de un éter inmutable. Anaxímenes dice que todo está hecho de la misma materia. Galileo volverá a tomar esta idea cuando apunte con su telescopio a la Luna y vea que existen valles, montañas y planicies, y constatar que efectivamente es otro planeta. Dice también que las estrellas se mueven alrededor de la Tierra y que no calientan porque están muy distantes. La escuela jonia acabó por la destrucción de Mileto en manos de los persas en el año 494. Pero esto contribuyó de forma paradójica a que los griegos migraran y dispersaran su espíritu por toda Grecia, al igual que sucedería en el caso de Pitágoras. Pitágoras nació en Samos, cerca de Mileto, en torno al año 570 a.C. Fue un filósofo y un matemático griego considerado el primer matemático puro de la historia. Al caer Mileto, Éfeso y Samo, bajo el despotismo de un sátrapa persa, muchos griegos tuvieron que emigrar. El padre de Pitágoras era joyero y supo darle una educación filosófica a su hijo. A los 20 años comenzó a viajar y se cree que estuvo 30 años en Egipto y Babilonia. Cuando regresó a Samos, encontró la isla convertida en una ruina por el ataque de los persas. Se encaminó entonces al oeste y se asentó en el sur de Italia, en Crotona, junto con un grupo de discípulos. Las polis de ultramar jamás conocieron la democracia, siempre estuvieron bajo un régimen tiránico. En Crotona, Pitágoras y sus discípulos fundaron una colonia suburbana como formando una comunidad científica y religiosa donde también se admitían a las mujeres.
Impuso a sus discípulos largos periodos de abstinencia y silencio, y los iniciados sufrían penas para llegar al conocimiento superior, siendo purificados mediante procesos conocidos como catarsis o purificaciones musicales que limpiaban el alma como las purgas del cuerpo. En esta escuela se creía en la reencarnación y en la fraternidad de hombres y animales siendo vegetarianos. Los habitantes de Crotona, tras un periodo de inestabilidad, echaron las culpas a los pitagóricos de sus males. Se cansaron de esta comunidad y terminaron incendiándola con todos sus habitantes. Aunque se dice que Pitágoras pudo escapar y acabó sus días en Metaponto. Pitágoras logró grandes avances en geometría, música y astronomía. Euclides, que ha sido la base de las geometrías elementales hasta la época moderna, se basó en Pitágoras. Pitágoras sostuvo que la Tierra era esférica, ya que era la superficie perfecta, igual en todas direcciones, y que por tanto los cuerpos celestes debían ser esféricos también. Descubrió además lo que en música se llama el intervalo perfecto. Esto es la relación de las cuerdas para producir 3 notas armónicas. Y dedujo que si los números estaban identificados con sonidos, debían ser aquellos la esencia de las cosas y la causa de su mismo ser y subsistencia. También tuvo gran influencia en la concepción del alma, en la vida en el más allá y en la virtud como modo de lograr la purificación y una mejor suerte en la otra vida. Para el común de los mortales, la vida de ultratumba era una sombría y triste eternidad carente de sentido. El Hades, también conocido como el Invisible, es descrita por Homero en la Ilíada como la casa de Hades, rey de los infiernos, un lugar de mansiones horrendas y tenebrosas que las mismas deidades aborrecen. Los hombres estaban condenados a vagar como fantasmas por el inframundo, sin recuerdo alguno de su vida anterior, recuerdo que perdían tras cruzar el río Lete. En la Odisea, Ulises se encuentra con las almas de los compañeros caídos en la guerra de Troya, y en su conversación con Aquiles, el héroe le dice: «No intentes consolarme de la muerte, preferiría ser labrador y servir a otro, a un hombre indigente que tuviera poco caudal para mantenerse, a reinar sobre todos los muertos». A diferencia de la creencia de los egipcios y de otros pueblos antiguos, que sufrieron pocos cambios a lo largo de los siglos, la religión griega evolucionó desde la aceptación de un triste destino hacia la búsqueda de la salvación personal. En la época arcaica, el alma, psique para los griegos y ánima para los romanos, lo que anima el cuerpo, era el aliento de la persona, el aliento, lo que exhalamos, que se escapa del cuerpo al morir, se desprende e iba al Hades. La palabra materia proviene de bosque o madera, en contraposición a la palabra espíritu, que era el soplo o aire que se podía sentir a través de los sentidos. Pero tanto la palabra espíritu como materia eran conceptos tangibles, corpóreos. Existían ciertos lugares como Diros, que fue un lugar de enterramiento ritual utilizado por las poblaciones neolíticas durante 3000 años, que hacia el año 1000 a.C. se derrumbó la entrada y dejó enterrado a sus ocupantes. Ahí se creía que estaban una de las puertas del Hades. Hoy el espíritu es considerado una abstracción, en parte gracias a Platón, que diferenció en su célebre alegoría de la caverna la distinción entre el mundo de las ideas y el mundo sensible. Los griegos arcaicos concebían solo una realidad corpórea. De hecho, por eso los dioses estaban en el monte Olimpo. Se juntaban y podían estar en un lado o en otro. El ser omnipotente, el dios cristiano, no tiene nada que ver con los dioses politeístas. Entonces, la búsqueda del significado de sus vidas, de una respuesta a su propio destino individual tras la muerte, dio pie a nuevas formas de religión. Aparecen los misterios,
como se denominaban a los cultos mistéricos que estaban envueltos en secretismo. La palabra misterio significa ritual secreto. Los ritos iniciáticos eran auténticos misterios, secretos que debían guardarse bajo pena de muerte. En estos misterios se contemplaban ciertas escenas, de forma tal que se pensaba que purificaban el alma para luego ser recibidos con beneplácito en el Hades. Había distintos tipos de cultos. Estaban los eleusinos, que eran los más antiguos, celebrados en Eleusis, que fue un regalo de la diosa Deméter para la humanidad, pero también estaban los órficos, los de Samotracia, los báquicos, pero todos tenían por fin la trascendencia del alma y el reconocimiento de la persona en el más allá. Los dioses olímpicos que vivían en el Olimpo, a quienes se les hacía plegarias, eran seres corpóreos y que no ofrecían una respuesta para la vida después de la muerte. La religión común recogía las preguntas relativas a la muerte, pero las respuestas que daba no ofrecían consuelo alguno. La razón por la cual surgieron otros cultos era la necesidad de establecer una relación personal con la divinidad antes de morir. Si se ponían en contacto con ella, podrían recibir entonces un mejor trato en el otro mundo. La iniciación de esos nuevos cultos era una experiencia de gran intensidad emocional, que hacía que los iniciados no solo creyeran, sino que también sintieran que algo había cambiado en su interior. Para lograrlo, los sacerdotes y otros participantes escenificaban algo equiparable a una obra teatral. Los misterios de Eleusis eran el regalo de Deméter a la humanidad como prueba de su satisfacción por haber recuperado a su hija Perséfone del inframundo. Los neófitos hacían 9 días de ayuno previo a los misterios. Luego de una larga marcha nocturna en la que caminaban portando antorchas, llegaban a una cueva donde se practicaba el culto y los sentaban con los ojos vendados mientras otros danzaban desenfrenadamente a su alrededor, teniendo címbalos y tambores, tácticas ideadas para intimidar. Desorientados entonces los neófitos, se escenificaban entonces una búsqueda a los gritos llamando a Perséfone. Y el acto terminaba con una teatralización de la consumación del matrimonio. Para nuestra imaginación moderna, que está saturada de imágenes, es difícil comprender la sensación de temor y asombro que unos efectos especiales tan precarios podían crear en esa atmósfera sagrada. Pero Platón, que descree de los dioses, en sus obras habla de los misterios con gran respeto. Luego del ritual llevaban amuletos como pruebas de su iniciación, que probablemente protegían tanto en la vida como en la muerte. Pero sobre todo partían con la convicción de haber experimentado algo sagrado, de que su relación con el mundo, el terrenal y el de ultratumba, había cambiado. Los misterios le ponían en contacto con la diosa cara a cara con ella. Así cuando volvieran a verla en el inframundo, la diosa los reconocería y tendrían un mejor trato. Los iniciados en los ritos báquicos llevaban consigo pequeñas tablas de oro inscritas con un texto sagrado que les servía de guía en el más allá. Estas valiosas instrucciones se enterraban con ellos y han aparecido en tumbas desde el norte de Grecia hasta Creta y desde Italia a Turquía. Decían las tablillas: hay un manantial a la derecha y al lado un ciprés blanco. Allí descienden las almas de los muertos para refrescarse. No te acerques siquiera a ese manantial. Más allá encontrarás agua fresca procedente del lago de la memoria. Unos guardias se interponen. Te preguntarán con astucia: ¿qué es lo que buscas en las tinieblas del Hades? Diles: soy hijo de la tierra y del cielo estrellado. Los pitagóricos no rezaban por conseguir favores de los dioses. Era blasfemar creer en un Dios que podía cambiar las leyes establecidas por la naturaleza, sino que su meta
era procurar al alma la vida eterna, liberándola de la tumba, que es para ella el cuerpo. Lo que distingue al pitagorismo de los misterios griegos es que no se asegura la salud del alma mediante un culto y unas prácticas, sino además mediante una moral. Aquí es donde la filosofía va a empezar a tener una gran influencia en la vida cotidiana. Luego, con Sócrates, Platón y Aristóteles, el bien, la buena forma de ser, el actuar bien, el deber ser, va a ser también el camino para la felicidad. Y luego surgirán, centrándose en la felicidad, surgirán las escuelas del estoicismo y el epicureísmo. Pero eso ya en época helenística. En torno al año 540, en Éfeso, ciudad de Jonia también, nació Heráclito. Lo más interesante y más original de la filosofía de Heráclito son sus ideas acerca de las fuerzas opuestas, que como acción y reacción mueven al mundo. Son los llamados contrarios que pueden explicar cómo se mantiene y cómo cambia. Dice Heráclito: la lucha hace aproximar a los hombres y de la discordia nace la armonía, y todas las cosas nacen del contraste. Existe lo alto porque existe lo bajo, la luz porque existe la oscuridad. La realidad entonces surge del contraste de los opuestos. La hazaña intelectual realizada por Heráclito consiste en la siguiente observación. Las cosas observables en su múltiple apariencia no solo varían y son diversas, y por tanto suscitan la cuestión de su posible raíz común, el arjé, sino que tienen un carácter más sorprendente todavía, y es que son. Es decir, están ahí, tanto si las conocemos como si las ignoramos, y que las cosas tienen una apariencia que es ilusoria e inconsistente, pero tienen un ser. Ante su inevitable existencia, el filósofo se plantea una nueva interrogante. ¿Qué quiere decir y cómo describir que las cosas sean? Los filósofos se dan cuenta que son conscientes de ellos gracias en Heráclito al logos o razón y en Parménides al nous o mente. Heráclito afirma que las cosas cambian, fluyen como el agua de un río, y las compara con el fuego, que se enciende y apaga regularmente. En una primera mirada se diría que la realidad es inconsistente, pero luego la realidad se estabiliza y constituye en las diversas cosas de la experiencia, gracias al logos y la ley racional. Y el hombre puede conocer este logos o razón porque también la posee. Para Heráclito de Éfeso, contemporáneo de Buda, la naturaleza, la vida, es cambio. Todo fluye, la realidad toda es cambiante y mudable. Ese devenir, ese cambio constante, se da por la oposición de los contrarios. Todo se fundamenta sobre ese conflicto perpetuo. Pero esos contrarios no son más que una apariencia debida a nuestras sensaciones de seres finitos. Y los conflictos que nos parecen consecuencia de ellos se resuelven en una armonía superior a la armonía visible. La armonía superior es el principio del universo, y puesto que el universo es eterno, su principio también lo es, y el principio de lo que existe es la verdad. Por lo tanto, la verdad es única y eterna. Puesto que el universo es uno y su alma es una, el último fin del hombre consiste en integrarse en el alma universal que es Dios. La religión es cosa puramente interior y consiste en fundir el pensamiento individual con el logos universal. Estas ideas de Heráclito recuerdan un poco a Schopenhauer. A veces parecería que siempre estamos girando en torno a las mismas ideas una y otra vez. Para Heráclito no podemos conocer la realidad tal cual es, dada nuestro carácter finito y a que la naturaleza está en constante cambio. Solo podemos observar parte de esta fluctuación. Entonces la visión de Heráclito nos lleva a una visión escéptica, en la cual no podemos conocer la realidad tal cual es.
Frente a esta idea se plantará Parménides, que dirá que las cosas que existen son y se las llama ser. Lo que no existe no es. Entonces no puede pensarse lo que no es. La nada no puede pensarse. En la medida que las cosas puedan pensarse, son. Los presocráticos sostenían que algo no puede surgir de la nada. Por lo tanto, algo siempre tuvo que ser. De ahí el concepto de lo eterno. Para Parménides hay un único ser, continuo. El vacío, la nada, no puede existir. Por lo tanto, todo lo que existe es parte de algo, de una unidad. Lo que cambia es la apariencia, porque nuestros sentidos nos engañan. Demócrito, que tuvo por maestro a Leucipo, sostenía que, como decía Parménides, hay una sola sustancia, pero que está dividida en partículas homogéneas muy pequeñas llamadas átomos, entre las que quedan ciertos poros. Todos los átomos son iguales en sustancia. La variedad que aparece en las cosas proviene de la forma, posición y combinación de los átomos. La deducción de la existencia de átomos se basó en la observación de los procesos de rarefacción y condensación. Al aceptar que la materia no se destruye, sino que se transforma, y seguía siendo la misma, pero que tomaba distintos estados gracias al espacio que se genera entre los distintos átomos. Es así que la materia puede expandirse hasta vaporizarse o condensarse hasta solidificarse. Si bien fue una excelente explicación de la composición de la naturaleza y se adelantó a la ciencia en más de 2000 años, nada dijo sobre el ser de las cosas. Los griegos, para entender la naturaleza, recurrieron a una vía más orgánica y global. La ciencia moderna emprendió un camino distinto. Pero bien, los presocráticos se interesaron por el funcionamiento del mundo natural y dejaron el campo fértil para que la filosofía llegara a su máximo esplendor con Sócrates, Platón y Aristóteles, que pondrían en el centro del debate al hombre y sus cuestiones más humanas, como el amor, el placer, el bien, la felicidad, que luego las escuelas helenísticas como el estoicismo y el epicureísmo continuarían desarrollando.